Pues con lo referente a lo que se refiere, valga la redundancia, a las cuestiones relativas al discurso de la postmodernidad, siempre observamos la misma perorata repetida una y otra vez, que deriva justamente de la adscripción completamente acrítica y acriterial de la prédica totalmente falsa y mentirosa y manipulativa que Jean-François Lyotard pone en su libro justamente titulado La condición postmoderna. Cualquier video de la posmodernidad vela en hacer una repetición de lo que Lyotard dijo de ese libro o hacer un corolario de lo que Lyotard dijo en ese libro. Nunca molestándose las personas que hacen eso en demostrar por qué es así o lo más importante de todo, si siquiera es verdad lo que Lyotard está diciendo. Yo ya lo dije desde hace un tiempo. Todo texto de un parásito marxista tiene que interpretarse como un texto apologético, en el sentido más religioso en el cual pueda decirse una apologética. El marxista no es un economista, no es un filósofo, es un teólogo y todos los textos de todos los marxistas deben de tratarse como tal. Y naturalmente no faltarán los estúpidos que van a ponerse a decir, pero es que Lyotard y Foucault y Baudrillard son antipostmodernos, son críticos de la posmodernidad. Ya, ¿y cómo demonios ustedes lo saben si ni siquiera saben qué es la posmodernidad, digo yo? Entendiendo lo que de hecho la posmodernidad es, entenderemos que cualquiera que se adscriba a la prédica marxista es un postmoderno, y por muy antimarxista que puedan poner a Lyotard o a Foucault, son marxistas porque la postmodernidad es la prédica marxista. Y naturalmente, como tienen carcomida por completo la inteligencia estas personas en lo referente al marxismo, lo único que van a decir respecto a esto es que ves marxismo por todos lados, hacer una caricaturización completamente conforme con el infantilismo de su prédica, no molestarse en pensar y proceder a asumir la prédica de sus enemigos. Básicamente lo que llevan haciendo los supuestos opositores a todo desde hace 400 o incluso podremos decir desde hace 500 años. ¿Por qué se dice que la prédica marxista es la posmodernidad? Primero vamos a definir cómo esta gente define la posmodernidad, que se limitará a hacer el corolario de lo que dice Lyotard o a directamente repetir lo que dijo Lyotard. Pues bueno, la definición popularista de la posmodernidad se entiende como el final de todos los grandes relatos que se sustentaron en la filosofía. Cosas como el cristianismo, el liberalismo, el marxismo, para Lyotard son la posmodernidad implica su declive y su total anulación operativa, derivado de que las cuestiones que han ocurrido a lo largo de los mediados y ya tirándole para los 60, 70 del siglo XX han, según él, demostrado que son imposibles de llevar a cabo. Derivado de que estos grandes relatos eran los que sustentaban cosmovisiones y en el caso de el marxismo y el cristianismo cosmogonías enteras, al demostrarse su fracaso, esto derivó en que la prédica se haya hundido por completo en cuestiones relacionadas con banalidades, en meros intentos apologéticos de derivativas de esas ideas cada vez más especializadas o de nicho, o en el caso del corolario que se le saca, que
se haya hundido todo en un pesimismo generalizado en el cual todo perdió absolutamente todo el sentido. Bueno, estas son las dos variantes las cuales el vulgo de estos intelectuales suelen definir a la posmodernidad. Y ahora digo yo, ¿por qué? ¿Cuál es el sustento de esto? Porque la definición que da Lyotard de esto es un razonamiento circular en el cual le atribuye a los sentimientos el estado de la prédica. Como nos decepcionamos por lo que supuestamente pasó, entonces nuestra prédica por eso está decepcionada con los grandes relatos, y como nos decepcionamos, entonces por eso estamos predicando de esa manera. Bueno, gente, para cualquiera que se haya leído a Skinner sabrá que los sentimientos no son una categoría predicamental válida y que de hecho no tiene ninguna clase de sentido lo que está diciendo Lyotard. En primer lugar, porque sigue habiendo gente que cree en los grandes relatos. De hecho, en algún momento de los pocos de brillantez que tiene Agustín Laje, en una entrevista que me van a disculpar, pero no recuerdo cuál es, él menta que los grandes relatos no se mueren, sino que se fragmentan en una multiplicidad de relatos pequeños. El problema es que nunca desarrolla esto, o al menos nunca lo he visto desarrollar esto. Y derivado de eso, él establece que esa clase de multiplicidad de disgregación de los grandes relatos en mini relatos es lo que lleva a las políticas identitarias, a lo que él llama el progresismo, etcétera, etcétera. Lo cual hasta cierto punto es verdad. El problema es que esos no son una multiplicidad de relatos, es el mismo relato. Y no ha muerto ninguna de esas tres. Julio Mainville, Leonardo Castellani, el padre Javier Oliveira Rabasi, Dante Urbina, Jonathan Ramos, Santiago Alarcón, por mentar algunos de personas que siguen creyendo en el cristianismo y siguen predicando. Del lado del liberalismo, Miguel Ángel Bastos, Javier Milei, Nicolás Moraz, ¿qué otra persona? El que escribió Los enemigos del comercio, digo, o los amigos, sí, Los enemigos del comercio, ¿cómo se llamaba? Antonio Escotado, maldita sea. Así le arda las nalgas a Jesús G. Maestro ese sujeto. Por mentar algunos del lado liberalista, y del lado marxista, Migala, Diego Rusarín, Santiago Armesilla, Esquizofrenia Natural, Quetzal, Café Kioto, ¿quién más? Bueno, nos detenemos ahí. Gente que sigue creyendo. Slavoj Žižek, como demonios se pronuncie, por mentar algunas personas que todavía creen en esos grandes relatos que se fragmentaron en multiplicidad de multiplicidades. Pues bien, entonces esto anula el primer argumento de Lyotard, el supuesta fragmentación de todas las cosas derivado del contexto histórico. Y gente, ni siquiera los idealistas científicos han desaparecido, porque a pesar de que se hicieron las atómicas, tienes a gente todavía como Isaac Asimov, tienes a gente todavía como Neil deGrasse Tyson, tienes a gente como Stephen Hawking y tienes a gente como Carl Sagan con su idealismo científico operando a todo lo que da, a pesar de la supuesta decepción a la que llevó, a lo que derivó 3 siglos de física, las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno. Por lo cual no hay una muerte de relatos de absolutamente ninguna manera. Entonces, dejando esto de lado, la explicación de que la gente se haya tirado al vacío deriva justamente de lo que de hecho es la posmodernidad. La posmodernidad no es la muerte de los relatos, ni es tirar todo al vacío. El tirar todo al vacío es un corolario de esto. Lo que es la posmodernidad es la extremación de la prédica de estructuras y el adecuacionismo tético-praxial. O, para que no se digan, es que esos términos te lo estás sacando de ningún lado. Sí, como posmodernidad también es un término, maldita sea.
podemos decir que la posmodernidad entonces es la subsunción de absolutamente todas las categorías predicamentales en el hipotético dominio social general. Derivado de eso, cosas como la ética o la moral son proscritas porque se necesita de referencia al individuo, cosa que proscribe por completo la posmodernidad al tomar como substrato a Marx, y la única potencia de, digamos, de direccionalidad de la conducta de los hombres es la revolución promulgada por Marx, que cada uno de estos legos asume según se le dé la gana, pero la única cosa, igualitos que los protestantes, que tienen en común todas estas personas es que el capitalismo se tiene que ir, y ya sea que unos apoyen el socialismo marxista o el comunismo marxista, en eso es en lo que tiene que acabar todo. Por lo cual, habiendo establecido esto, de ahí se observa que el substrato de la posmodernidad sea Marx y el marxismo, no Nietzsche, no Kierkegaard. Porque en lugar de fijarnos en la verborrea estúpida que esa gente escupe del recto que tienen de boca, hay que fijarnos qué es lo que están haciendo. Si uno lee a Lyotard, a Lipovetsky, a Foucault, a Baudrillard, a Walter Benjamin, a Theodor Adorno, a Marx Horkheimer, notará todos, absolutamente todos ellos comparten la misma cosa. Su substrato predicamental es lo social, la sociedad, la cultura, las relaciones sociales. Vaya pues, el condicionamiento derivado de la idea de la superestructura marxista, despojada de los elementos economicistas con la cual Marx se centró en predicar. Es decir, esta posmodernidad toma como asumida toda la prédica que Marx dice sobre las cuestiones económicas, la explotación capitalista, pero su núcleo central no es la plusvalía como Marx, sino es la alienación y cómo la superestructura aliena a las personas para condicionar las relaciones sociales. De ahí que categorías como moral y ética sean proscritas por completo, derivado de que la única ética que tiene el marxismo, y decirle a esto ética es extender injustamente el término, es el trabajo y la revolución. Esa es la única ética que tiene el marxista, porque asume que solo con esas dos cosas se van a solucionar todos los malditos problemas de la especie. Debido a la idea de superestructura que tiene Marx, le echa la culpa de todo al capitalismo, como buen utopista, que es Marx, bien mentado este paramétrico que se comparten los utopistas por Thomas Molnar en La utopía, la herejía perenne. Él menta que todo utopista tiene una idea de tiempo cíclica en la cual hay una serie de condicionantes que forman parte de la realidad, que fungen como paradigmas que moldean a todo el universo, en este caso a todo el universo del hombre, en el cual antes de ese ciclo, y que corresponde a la pivote de la corrupción de la Inmaculada Concepción, esta Inmaculada Concepción era el orden verdadero, el perfecto ordenamiento en el cual todos vivíamos bien, hasta que pasó algo, en este caso para Marx el capitalismo, y todo se fue a la mierda. De hecho, el propio Marx refleja este condicionamiento utópico con la idea de comunismo primitivo, hasta que vino el capitalismo y todo se fue a la mierda, y el tiempo es una constante iterancia de contextos los cuales condicionan al hombre. En este caso, el contexto de la ciclicidad del tiempo para Marx sería la lucha de clases que se repite en la historia, hasta que esto deriva en el final de la historia, que resultará en el comunismo, según Marx. Todos los utopistas se comparten esta ciclicidad del tiempo, que curiosamente es un retorno a una concepción primitivista del tiempo, principalmente una concepción judaica
del tiempo con sus debidas adaptaciones, que no debe de confundirse con lo mismo, que ahí ya te vi Dieter, si vas a llegar a este punto, a salir con tus mamadas de que ¡ah, te lo dije! No es lo mismo. El presentismo no tiene validez ni rigurosidad para la prédica relacionada con la historia. Pretender que las categorías predicamentales de hace 2000 años o de hace 3000 años son homólogas o análogas a las nuestras es cometer una deshonestidad intelectual que solo se observa en los parásitos marxistas. Por lo cual, no es lo mismo ni tiene una homología. Lo único que se comparte es el diagrama esquemático que compone el proceso general de la realidad. En cambio, una idea más, digamos, trascendente, más profunda y menos primitiva es la idea que vino a implantar el cristianismo sobre el tiempo, sobre una linealidad. Y así el sujeto se convierte en el ejecutor y el imputor del tiempo, porque se traslada a él mismo la direccionalidad de este y no queda a merced de las constantes de ciclicidad que se implican en la idea del tiempo cíclico, que de hecho hasta cierto punto no son incompatibles ambas posturas, debido a que prácticamente toda la realidad es una serie de procesos reiterativos. De hecho, se podría reducir la realidad a 15 o 20, 30 procesos a lo mucho, que se repiten una y otra vez a lo largo de todos los sistemas, incluyendo la propia realidad, que tiene su propia reiterancia una vez se culmina la máxima extensión de la potencia según la forma de la realidad que puede dar, para después reiterarse toda y reiniciar otra vez el proceso de generación de la realidad. Lo cual no entra en una incompatibilidad con una linealidad del tiempo, pero creo que esa es una cuestión para otro momento. Pues bueno, entonces, derivado de que para Marx la única ética posible es trabajar y revolucionar, toda la cuestión ética y moral es proscrita, aunque no podemos achacarle más que la extremación al absurdo de esto a Marx, porque recordemos que también los liberalistas, tanto en economía como en política, han proscrito por completo a la moral en un falso intento de naturalizar los sistemas desde los cuales predican. Por ejemplo, Adam Smith con su naturalización de la economía casi como si fuera igual al sistema físico general, o las cuestiones relacionadas a la democracia y la política, que tal parece que la democracia es el paradigma absoluto que deriva de las constantes físicas y químicas más bruñidas, debido a que si nosotros siquiera nos ponemos a cuestionar una cosa de la democracia, ahí tienes a toda la bola de parásitos liberalistas llamándote fascista. Como si su sistema no implicase ya, a través de la idea de soberanía y del contrato social, ya una imposición y una homología a lo que tanto dicen y claman oponerse el antiguo régimen. Por lo cual, esta proscripción de la moral y de la ética de los sistemas a través de la añagaza de imponer su naturalización no deriva principalmente de los liberales, pero Marx lo extrema a algo sui generis, que también ahí he escuchado las pendejadas esas de que el único enemigo es el liberalismo, y curiosamente los que dicen eso se muestran muy amigos de los parásitos marxistas. Pues si no se oponen a Marx tanto como a Smith, tanto como a Rousseau o a Kant, siguen siendo parte del problema. Y también a Burke, porque cuántos no quieren salirse de que no, yo no soy liberalista, yo soy conservador. Política económica liberalista, democracia que implica los ideales liberalistas, defensa absoluta de la idea de libertad. ¿Qué tienes de conservador, niño? Eres un puto liberalista de mierda. Por lo cual, Marx solo extrema hasta el absurdo esta cuestión. Entonces, ¿de dónde surge esta, digamos, subsunción de todo en lo social? Para eso tenemos que entender qué demonios es la prédica de estructuras. Para eso vamos a tener que regresarnos hasta el Renacimiento y la modernidad.
La prédica de estructuras es la atribución de cualidades operacionales a una estructura. Y esto puede entenderse ya sea desde la naturalización de esa estructura, es decir, desde la asunción que una estructura inventada por el hombre es parte de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, la cultura desde ciertas concepciones antropológicas que la consideran como un superorganismo, o la propia noción de superestructura de Marx, que considera a la sociedad como, según desde donde se lo vea, algo que está fuera de la realidad o algo que está incluso antes que la energía que está presente en el sistema físico general. Porque de lo contrario no se entiende que tenga ninguna clase de sentido el cómo Marx designa a la sociedad. A menos, claro, que seas un estúpido y aceptes toda su prédica, lo cual naturalmente que te convertirá en un estúpido y en una hueste marxista, que es lo que se han pasado haciendo todos estos supuestos opositores a Marx, los cuales dicen criticar mucho su prédica, pero se ven muy candorosos defendiendo lo que dijo en Twitter. Ya te vi ahí, Juan Ramón Rayo, por ejemplo. Que una cosa es aclarar las ideas de tu enemigo y otra cosa hacerle un blanqueo de cara. Por lo cual, esta atribución por naturalización o simplemente por asunción es de lo que ha vivido la filosofía, derivado desde el hecho de que se quitó a Dios del núcleo predicamental. Bien lo dice Daniel Robbs, siendo citado por Julio Mainville en Concepción Católica de la Economía. La naturaleza humana, yo diría ahí la forma humana, demanda un absoluto. Y si no lo pone en Dios, lo va a poner en él mismo o en lo que él haga. En este caso, a través de las ideologías filosofistas que se fueron desarrollando desde la modernidad, cada vez ha habido más una tendencia de idear conceptos y naturalizarlos para justificar utopías. Por ejemplo, Francis Bacon, con su idea de la ciencia, establece la utopía de la cual han bebido los científicos de, por ejemplo, los últimos mentados, que sería la utopía de la Nueva Atlántida. El problema con esa idea es que supedita a la ciencia, supedita la ciencia a la ingeniería, derivado del hecho de que se constituye que se tiene que crear un paraíso en la tierra a través de la investigación científica, derivado de las ideas protestantes que tiene Francis Bacon, y así toda la ciencia, su único objetivo, si bien Francis Bacon ata esto a Dios, no quita el hecho de que toda utopía implica un ordenamiento perfecto que entra en directa beligerancia con las ideas trascendentales del paraíso. Por lo cual, al establecer esta beligerancia y al ser Bacon protestante, él considera la Nueva Atlántida como el paraíso en la tierra que nosotros debemos de construir, derivado del hecho de que no todos van a irse al paraíso, debido a las ideas, a la ideología protestantista que maneja Francis Bacon. Por el lado de Descartes, al poner a la razón del hombre, que no al hombre, craso error de gente que no sabe de qué habla, establece que es esto lo que tiene que dirigir todas las cosas. Y a través de la asunción, también derivada del protestantismo, de que todo lo que vino antes de Lutero y de Calvino es una pendejada, excepto los griegos y alguno que otro romano, entonces todo tiene que borrarse y tiene que establecerse un reinicio de la historia para construir todo conforme con la razón. Conforme fue desarrollándose la historia de las ideas, va habiendo, según se investigue, una fusión de ambas ideas, una superposición de una a otra, o un extraño intento de realizar una síntesis que intente justificar una y otra a través de una o a través de otra. Por ejemplo, el caso del Círculo de Viena, el caso de considerar a la filosofía como ciencia, véase por ejemplo Principios de Ciencia Nueva,
también las ideas mecanicistas cartesianas, el mecanicismo newtoniano, el fisicalismo, el empirismo personalista de gente como David Hume, o el propio, bueno, en cierta manera, hasta el empirismo empírico de Francis Bacon también forma parte de esta dinámica en la cual se quiere superponer la filosofía a la filosofía a través de la ciencia a través de la filosofía, o intentar sintetizar ambas, como intentó hacer Kant, creando básicamente una anulación de ambas, porque en sus aras de querer hacer de demostrar que la metafísica no puede ser una ciencia, terminó anulando todo el pensamiento del hombre, derivado de que, primero, nunca demuestra la mente, nunca demuestra la trascendencia de la mente, sino que simplemente infiere la existencia de la mente, le infiere propiedades, obviando las teorías de aprendizaje que fueron descubiertas hace poco, pero del cual ya se tenía cierta noción. El principio de Premack es de Aristóteles, no es de Premack, vayamos dejando eso en claro. Y al mismo tiempo, al negarle a la experiencia cualquier valor, no demostrar cómo los sentidos están separados del razonamiento y de la lógica, y no demostrando la existencia de la mente, queda anulada toda cualquier cualidad de predicación del hombre, lo cual hace que en aras de intentar demostrar que la metafísica no es una ciencia para imponer su metafísica, termina anulando tanto a la ciencia como a la metafísica y hunde al hombre en un solipsismo en el cual no puede predicarse absolutamente nada porque el hombre no tiene potencia de predicación. Entonces, según se analice de una u otra forma, siempre ha habido unos intentos de síntesis o de superposición. En el caso que nos compete sobre la prédica de estructuras, esto deriva justamente derivado de que se quitó a Dios como núcleo predicamental, cada filósofo ha querido construir su propio Dios, debido a que el ateísmo del cual beben, que por cierto, el ateísmo no es la negación de Dios, sino que toma del nominalismo la idea de imponer un Dios aleatorio, porque los idiotas que dicen que el nominalismo es la negación del absoluto obvian ¿qué era el absoluto en la época de los nominalistas? El absoluto era Dios, y el Dios cristiano. Entonces, ¿qué están negando? La absolutez de Dios. ¿Y para qué lo intentaban hacer? Para imponer un Dios aleatorio. El ateísmo, más que implicar la negación de la existencia de Dios, es la negación de la admisión de Dios, y al mismo tiempo tomar a las ideas del hombre y hacerlas como ese Dios aleatorio de los nominalistas. Por lo cual se ideaban conceptos que supuestamente fungían como explicación de la realidad, pero al mismo tiempo se querían naturalizar, es decir, hacerlos parte de la naturaleza, y la gran mayoría de ellos se disputaban la idea de substancia que se implicaba en Dios, para establecer eso como la directriz absoluta del pensamiento del hombre. El problema con esto es que la gran mayoría de esos conceptos, mente, sistema, libertad, igualdad, son conceptos los cuales no tienen la cualidad de substancia, y se intentaban hacer substancia a través de caprichos, a través de peroratas y de pataleos, a través de sadismo, es decir, a través de la megalomanía del filósofo, o a través de pucheros en sus peleas con otros filósofos. Por ejemplo, Descartes contra Montaigne, Kant contra Hume, Locke contra Hobbes, y así bla 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 bla. Se han intentado imponer sistemas basándose en nada y sustentados en deseos. Derivado de esto es que la prédica
la conducta que deriva de esa prédica se vaya volviendo cada vez más y más y más infantil, hasta llegar al punto en el cual ahora hay una mezcla muy rara de sujetos muy listos que se comportan como niños cuando toca interactuar con sus oponentes. Véase el caso de Santiago Armesilla haciendo unos memes muy, pero muy malos contra gente que apoya a Milei, argumentando que hay un supuesto reduccionismo en el cual pasa cualquier cosa y dice, esto es comunismo, como si no tuvieran la mayoría de la cuota, vamos a decirlo así, de la cuota de mercado predicamental. Estos parásitos prácticamente controlan toda la academia y dicen que pobrecitas víctimas somos. Y en el momento en el que dicen eso, tienes a tus liberalistas y conservadores yendo en 0.01 segundos a ir a defenderlos. Pobrecitos, ¿cómo te atreves a decirles algo? Lo que demuestra que no saben dónde están parados y juegan un juego de niños que es homólogo a tirarse arena en una cajita de arena. Y esto deriva justamente de que conforme más pasa el tiempo y el idealismo utopista se va volviendo cada vez más simplón, y es cada vez más simplón porque cada vez se vuelve una parodia más y más y más descarada del cristianismo, entonces termina suscitando estas conductas en el vulgo, derivado de que los filósofos que pensaron estas ideas son las personas que más influencian a toda la especie. De ahí que haya hecho ese video contra Gustavo Bueno, en el cual él proclama que el grupo es la unidad humana, y yo proclamo que es el filósofo el que compone la unidad más basal del hombre. Entre más estúpido, a través de su inteligencia, claro está, y más infantil sea el filósofo, tanto más el resultado de la influencia de sus ideas permee en el vulgo, tanto más el vulgo se va a volver una parodia y casi hasta una sátira de las conductas que ese es el filósofo. Así se puede entender, por ejemplo, por qué el vulgo cree que sabe todo y se comporta de una forma tan belial y superficial, porque son la satirización de la conducta del filósofo, que cree que está por encima de Dios y al mismo tiempo predica con fundamento en caprichos. Por lo cual, estos filósofos cada vez iban centralizando más y más y más en estructuras, cosas como la libertad, por ejemplo, o la razón. Ya en el caso de Kant, ya no se habla de una razón del hombre, sino se habla de una razón en abstracto. Algo semejante, por ejemplo, al alma o al nous o al uno plotiniano. Hace ya mucho tiempo que no aumentamos ese nombre en este canal. Y esto derivado de que estos filósofos quieren hacer parecer su prédica como ciencia, derivado del hecho de que justamente gracias a Lutero y Calvino y Francis Bacon, ahora la ciencia está supeditada a la usura gracias a Calvino, a la ingeniería gracias a Bacon y a Lutero. Entonces, ¿qué pasa? Que se toman las ideas de Calvino mezcladas con las de Lutero y se despliegan siguiendo el método de Francis Bacon. ¿Por qué? Porque como ahora la riqueza era la única señal de que Dios nos iba a salvar, derivado a que Lutero nos condena absolutamente a todos gracias a la idea de la ideología de la sola fide protestante, pues entonces hay una explosión absoluta de inventos y de ingeniería, derivado de que se tiene que crear riqueza, porque entre más riqueza haya, más eso es señal de que estamos al servicio de la salvación de Dios, porque eso implica que Dios nos da el visto bueno, que implica que nos vamos a salvar y que somos los elegidos para ser los que van a ser salvados por la sola fe de Dios. Por la sola fe, que se traduce por la gracia de Dios. Entonces, a través de toda esta modificación de la realidad que se fue creando a partir del Renacimiento y de la modernidad cartesiana, entonces se empieza a establecer todo un cambio absoluto del mundo. Derivado de eso, la filosofía empieza a ser relegada, derivado de que más que promover la investigación la entorpece, y se inicia toda una beligerancia entre los ingenieros, los científicos y los filósofos,
por ver quién de hecho era el que estaba buscando la verdad. Y a partir de eso, el filósofo, a través de la prédica de estructuras que había iniciado tanto Descartes como Francis Bacon, como la generalidad de las problemáticas implicadas en la lengua que implican ya este problema, empiezan entonces a querer parecerse ciencia, al punto en el cual llaman a disciplinas filosóficas ciencia, disciplinas filosóficas como la historia, por ejemplo, que de ciencia no tiene nada porque incluso considerarla como filosófica es cuestionable, porque la historia es simple y llanamente una disciplina encargada de hacer una registración del tiempo, y ya, pero del tiempo relativo al hombre. Ya sobre el registro del devenir, si eso le compete a la historia o no, es bastante cuestionable, debido al hecho de que, por ejemplo, ¿es historia la datación de la edad de una estrella? ¿Es historia la datación de la edad del universo? ¿Es historia el establecimiento de la composición atmosférica de un planeta? Porque ahí implicaríamos extender la historia a una mera registración de cualquier cosa y establecer en tiempo presente el devenir no es historia, porque a partir de esa idea se crea la naturalización de la historia, en la cual se asume que todo lo que pasa es historia, y se asume entonces que como pasa algo y eso que pasa es historia, entonces la historia implica un proceso general que permea todo el universo, que es la idea que toma Marx con sus respectivas adaptaciones de Hegel. La confusión entre lo que pasa o el devenir y la historia ha hecho un daño terrible en la prédica, derivado de que se asume que la historia tiene una teleología que es independiente del hombre, olvidando que lo que sucede corresponde a las constantes dispersadas de las formas de los sistemas generales de la naturaleza, y que lo que hace el hombre, si eso se va a llamar historia, la única teleología que eso tiene es la que puede manifestar el hombre. Y curiosamente siempre el hombre es dejado de lado cuando se trata de estas cosas. Entonces, la filosofía se está creyendo ciencia, de acuerdo. Y como se asume a sí misma como buscadora de la verdad, también busca anular sus limitaciones a través de la idea de la sospecha. Y a partir de esto, ¿por qué? ¿Por qué la idea de la sospecha? Porque recordemos que a partir del siglo XVIII, la prédica filosofista empieza a enfocarse en una traslación de simplemente inventarse la realidad para justificar una utopía, a inventarse a un hombre en una realidad inventada para justificar una utopía. De ahí la idea del adecuacionismo tético-praxial. El adecuacionismo era la prédica basal, aristotélica, platónica, hasta el Renacimiento. ¿Por qué? Porque se trataba de adecuar el pensamiento a una realidad ya dada. Cuando vino Descartes se pasó al adecuacionismo tético, es decir, adecuar una tética, una teoría, para explicar la realidad, lo que ya implicaba quitarle a la realidad su dote de ya dado. Y después el adecuacionismo tético-praxial se inventa una realidad, una tética que deriva en un hombre inventado, que a su vez se le tiene que imponer una praxis, porque en esa idea de hombre se asume también, y en esa idea de realidad, ambas inventadas, se asume que todo va hacia una utopía. Pero la verdadera cosa es que la utopía, ese delirio, es lo que conjuga y centraliza todo el substrato de la prédica. La democracia para Rousseau, la libertad y la increíble sociedad que iba a crear eso para Kant,
el comunismo para Marx, el socialismo y o comunismo para los postmodernos, es decir, para los marxistas. Bueno, en fin, creo que se entiende a qué voy con todo esto. Entonces, se inventa una realidad, se inventa un nombre y eso va hacia alguna parte. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo que ese hombre es un hombre que va a ser perfecto, derivado de que está presente la idea de utopía, y va a ser perfecto en la medida en la cual sigan mis ideas, que son las verdaderas porque es la realidad que yo estoy descubriendo, y todo ese hombre que no le obedezca, entonces tenemos que acabar con él. De ahí que cuando haya llegado al poder absoluto el liberalismo, se hayan arrogado el derecho de asesinar a quien sea, porque en toda utopía está la idea de sospecha. Todo hombre es un hombre corrupto al participar en el estrato temporal, el cual forma parte de la corrupción derivado del origen inmaculado. Por ejemplo, Rousseau y su idealización del buen salvaje, Kant y su hiperidealización del hombre libre, y Marx con su directamente divinificación del proletariado, pero sobre todo de esa clase especial atemporal y ahistórica en la cual pertenece Marx, es decir, el teórico que mueve al proletariado. Y a través de este paradigma de hombre perfecto, se le quita al individuo esa cualidad por participar en ese estrato temporal. ¿Y qué termina sucediendo con esto? Termina sucediendo que esa cualidad de perfección se le atribuye al grupo. Y se le atribuye al grupo para así moldear al hombre según ese ideal de grupo. Y a cualquier individuo que no manifieste el ideal del grupo en el cual se deposita la fuerza utopista que nos llevará hacia esa utopía, tenemos permitido hacerle lo que nos dé la gana. De ahí que cada vez se vaya proscribiendo más y más la ética y la moral del discurso. Ya lo he dicho yo. Fuera de unos pensadores extremadamente desconocidos, como por ejemplo José Ingenieros, el más grande texto de ética y moral de los últimos 200 años ha sido el texto de un enfermo que intentaba justificar tener sexo con animales. Y si eso es lo más grande en ética y moral que tenemos, pues yo creo que, pues, ¿por qué? Justamente porque si introducimos una ética y una moral, tenemos el problema de que no podemos hacer lo que se nos dé la gana con este individuo que porta la marca de la corrupción que impide la realización de nuestra utopía. Entonces, el liberalismo al menos se le puede achacar que consideraba que el hombre tenía unas propiedades formales. Incluso Kant, con por ejemplo la mente y sus categorías, al menos eso se le dotaba al hombre como propiedades formales. En cambio, la máxima extremación de la prédica de estructuras deriva en Marx, que si ya de por sí lo que vino antes de él no estaba muy bien que digamos, él tomó la prédica de estructuras y el adecuacionismo tético-praxial y lo llevó hasta lo más liminal en lo cual se puede llegar. Es decir, el hombre en su totalidad es resultado de las estructuras que componen a la realidad. Y esta prédica de estructuras se universaliza, es decir, cualquier apelación o mención a un hombre, a un individuo, es tachada de idealismo, o es tachada de metafísica, o es tachada de burgués o de burguesa. Lo cual implica ya de por sí la anulación de la ética y la moral, porque no puede haber una ética y una moral que frene las delusiones del filósofo. La proscripción del individuo
el atar el individuo desde la prédica marxista solo a la revolución y al trabajo, la obliteración de cualquier trascendental bajo la guisa de idealismo, porque somos muy materialistas, a pesar de que nuestra idea de materia no podría ser más metafísica y ridícula. Y lo más importante de todo, el único substrato válido para decir cualquier cosa tiene que remitir siempre y absolutamente a una disputa entre los grupos marcados por la corrupción del comienzo inmaculado y los que nos llevarán a ese nuevo comienzo inmaculado, que será el fin de la corrupción del comienzo inmaculado. Entonces, a través de la anulación de todo esto y del quitarle al hombre prácticamente todo, porque el marxismo explícitamente dice es la sociedad la que hace al hombre, no el hombre, la sociedad, lo cual nos hace preguntarnos entonces ¿qué es la sociedad? Porque más que naturalizar a la sociedad, yo creo que aquí ya hablamos de animizar a la sociedad, es decir, irónicamente, en aras de beligerar contra un supuesto idealismo, se termina trascendiendo el idealismo para llegar a lo divino. Y se convierte entonces la estructura desde la cual se predica en una entidad que emula a ánimas o a deidades, lo cual ya no solo implica un idealismo, sino ya implica los trascendentes con los cuales tanto se implicaban beligerar. ¿Por qué? Porque si vamos a substancializar a la sociedad como lo que nos le da forma al hombre, la única forma de hacer eso es sacar de cualquier estrato a la sociedad y entonces ponerla en el mismo estrato en el cual estarían los dioses. Semejante a como, por ejemplo, Ovidio en la Metamorfosis se refiere a Júpiter, y cito, por ejemplo: antes de Júpiter nadie labraba las tierras, ni era lícito acotar los campos ni partir límites en ellos. Todos los aprovechaban en común para su sustento. ¿Y qué nos dice aquí Ovidio al respecto de las deidades? No se debe de confundir un dios con una deidad, por cierto. Nos dice cómo se manifiestan las deidades, para qué concepción tenían los griegos, los romanos, y podríamos decir hasta cierto punto los griegos de las deidades. Para los romanos, las deidades fungían como los ejecutores o los imputores de una determinada fuerza de la naturaleza, la cual existía por su existencia. Es decir, existe Júpiter, gracias a Júpiter entonces está esta propiedad de la naturaleza que él mismo se encarga de ejercer, pero que él no crea. Algo así como que la propia materialización de Júpiter implica la materialización de una fuerza, la cual en cuanto él se mantenga con vida va a seguir ejerciendo. Pasa lo mismo con las respectivas categorías, con Tetis, con Ishtar, con Afrodita, con Venus, como llámesele como se le quiera llamar, las deidades fungen de esta manera. Y curiosamente, aquí encontramos un análogo extremadamente semejante a la idea de Marx de la sociedad, con como por ejemplo Ovidio nos menta cómo operan las deidades. Aparece la deidad, sociedad, y en este caso la cualidad de la sociedad es darle todo al hombre, casi como si se mezclase a Prometeo con Dios y se intentase barajar que es esta sociedad según su existencia la que le otorga al hombre el ejercimiento de su forma, porque la cualidad que se le atribuye a esta sociedad es la de ser la que le otorga al hombre su forma, porque recordemos que Marx proscribe por completo, argumentando siempre idealismo, la única palabrita que conocen esos estúpidos, que cualquier intento de
pretender que el hombre es un individuo ya formado que participa en una sociedad que deriva de él es idealismo, porque es la sociedad en la idea de superestructura la que forma al hombre, que es homóloga en todo orden a las deidades como nos menta Ovidio. Lo cual nos lleva al núcleo del asunto, y es que esta idea de superestructura divinificada a través de la beligerancia contra el idealismo, y a través de la asunción de que esta deidad, sociedad, lo social, la cultura, todos son avatares de la misma cosa, es el núcleo predicamental en el cual se sustentan los así llamados postmodernos. Y el que comienza esta categoría predicamental no es otro que Marx, porque los liberalistas al menos le atribuían una o dos propiedades formales al hombre. Kant, la mente. Rousseau, la voluntad y los deseos, y probablemente alguna que otra cosa más. Marx explícitamente dice: el hombre solo tiene propiedades por la sociedad. Podríamos decir por Júpiter y sería decir exactamente lo mismo. Por lo cual, esta extremación al absurdo del adecuacionismo tético-praxial y de la prédica de estructuras, que, para decirlo de otra forma, la subsunción de absolutamente todas las categorías predicamentales en la categoría de lo social, que es homóloga independientemente de sus manifestaciones a la frase que acabamos de mentar de Marx sobre que es la sociedad la que hace al hombre y no el hombre el que hace la sociedad, bla 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 bla. Eso es la postmodernidad, la subsunción de absolutamente todas las categorías predicamentales en conjunción con toda la velialidad que ya se venía gestando gracias a Descartes, Lutero y Calvino. Eso es lo que da como resultado la pérdida del sentido, la licuefacción de absolutamente todas las cosas y, sobre todo, y lo más importante, la sensación generalizada del vacío, porque como el hombre es pura materia condicionada por los malvados capitalistas, entonces el hombre no tiene dioses, no tiene deidades, no tiene amigos, no tiene familia, no. Solo tiene ni siquiera él mismo. Solo tiene trabajar y la revolución. Eso es la única forma del hombre. A través de la asunción que los que descentralizaron de la economía para pasar a lo social, esta categoría, esta prédica, pues convirtieron al mundo justamente en eso. En nada y nada más que un pozo de vacío, de soledad y de miseria. Por lo cual, no me vengan con sus mamadas de que la posmodernidad es un vacío. No. Eso es un corolario de lo que de hecho es la posmodernidad. Por lo cual, habiendo dejado esto hasta aquí, esto, lo que sigue será una dedicatoria para Horacio Giusto. Que esto debería de ser el comienzo del video, pero lo voy a poner hasta acá. El motivo de este video es que este sujeto me había invitado a un en vivo. Y después de hacer esa invitación y de pasarme su correo y de yo escribirle, el tipo, con una añagaza de sadista de corte marxista, me dice que yo tengo que tener unos títulos, decir dónde doy clases y prácticamente darle mi tesis doctoral, o se infiere que no me va a aceptar. Entonces digo yo, ¿por qué demonios en primer lugar realiza la invitación para después hacer esta mierda? Pues bueno, dejando eso de lado, que falta que me hará, déjenme decirles, su maldita plataforma. Yo no necesité un doctorado, una licenciatura, un curso, una mierda, ni siquiera ir a la escuela, porque no he ido a la escuela, para poder derivar todo esto.
Así que a ese imbécil que no va a ver esto porque me tiene bloqueado en Twitter y de hecho lo hizo hace rato, y probablemente en YouTube también, le digo, tú y todos los otros 2 o 3 pendejos que también fueron con el padre Javier Oliveira Rabasi, tú y ese par de estúpidos me pueden venir a besar el culo porque ni con todos sus putos títulos van a poder homologar a la magna explicación de esto que les acabo de dar. Así que sí, señores, Marx es el primer postmoderno y la postmodernidad es entera y completamente marxista. Por mucho que quieran blanquearle la cara a esos estúpidos, beben por completo del substrato predicamental iniciado por Marx. Así que miren, a su salud y sus títulos, miren. Aquí pueden ir y sentarse, bola de malnacidos hijos de perra. Por lo cual, yo procedo a retirarme. Buenas tardes.